En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Antes de continuar, me gustaría agradecer a todas las personas que apoyan al canal con su like, compartiendo su contenido y sobre todo expresándolo en la sección de comentarios. Un saludo a Giovanni M. Uribe, a Sergio Benavides, a Alan Arriola, a Denise Camila Cepeda y también a todos los que continúan comentando en los videos anteriores y en algunos otros de esta sección. Muchas gracias. Así que sin más, es ustedes por los que me debo y los que me motivan a continuar haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias. Continuamos. Año 1899. Aradia o el Evangelio de las Brujas de Charles Godfrey. Charles Godfrey Leland llevó el tipo de vida que encontramos más habitualmente en la ficción romántica que en el mundo real. Nacido en una rica familia de Pensilvania, aprendió magia tradicional de los irlandeses, Pennsylvania Dutch y siervos afroamericanos de su casa. De joven, vivió en París y formó parte de la Revolución de 1848, y de vuelta a los Estados Unidos luchó con el bando unionista en la Guerra Civil, para después trabajar como buscador de oro en el oeste antes de embarcarse en una carrera como escritor y periodista. Más tarde, se mudó a Florencia, Italia, donde estudió el folclore local, buscando restos de las antiguas tradiciones etruscas y romanas. En 1886 oyó por primera vez rumores de un libro secreto que circulaba entre las brujas italianas. Tuvo éxito haciendo amistad con una de ellas, y a quien le dio el sobrenombre de Madalena. Y finalmente, recibió una copia del libro que tradujo y publicó bajo el título de Aradia, o El Evangelio de las Brujas. Según el libro, Aradia, la primera bruja, era la hija de Diana, diosa de la luna, y su hijo, hermano, Lucifer. Como sentía pena por los pobres y oprimidos de la tierra, envió a su hija a enseñarles brujería, para contrarrestar a la iglesia y al Estado que los oprimían. En definitiva, era exactamente la clase de brujería que Jules Michelet había imaginado en 1862. Hoy en día, nadie sabe si el libro es anterior a 1886, o fue una invención de Madalena o el mismo Leland. Algunos investigadores han sugerido que Aradia puede ser sido un personaje histórico real, una profetisa campesina italiana de finales de Edad Media sobre la que se crearon sus leyendas. Cualquiera que sea la fuente del Evangelio de las Brujas, jugó un papel importantísimo en la aparición de la Wicca moderna. Año 1902. La visión de las runas de Guido von List. Nacido en una próspera familia de comerciantes vieneses, Guido von List rompió con la tradición familiar para convertirse en escritor. Al principio, se ganaba la vida modestamente escribiendo artículos de naturaleza en revistas, pero encontró un tema más lucrativo con el Carnotum. Su exitosa novela de 1888, acerca de las tribus germánicas que lucharon contra las legiones romanas. Tras varios años con problemas de visión, sufrió una operación que le requirió llevar una venda durante casi un año. En ese año de oscuridad, tuvo una visión por la cual se le aparecieron las runas que relacionaban con versos de Edda poética del nórdico antiguo.
Cuando recobró la vista, era un hombre nuevo y se lanzó a un estudio exhaustivo de las runas, el antiguo folclore nórdico y germánico, cuentos de hadas y también el ocultismo. Su primer libro sobre la materia, Das Geheimnis der Runen, El secreto de las runas, apareció en 1908 y encontró una audiencia dispuesta en todas las escuelas ocultistas centroeuropeas. Se convenció de que muchas de las tradiciones ocultistas occidentales descendían de antiguas fuentes germanas y desarrolló un extenso sistema ocultista en el que se basó para su propia interpretación de las runas. Junto a esas enseñanzas, sin embargo, von List mezcló las ideas populares acerca de la superioridad de la raza blanca y del pueblo germano en particular. De su trabajo nació un movimiento que autodenominó Ariosofía, la sabiduría de los arios, que tomaba prestado mucho de la teosofía, pero modificándola para apoyar los planes del racismo pangermánico. En los años anteriores a su muerte, en 1919, proclamó que un gran líder, el poderoso del cielo, vendría pronto y unificaría a los pueblos germanos. Estaba, por supuesto, bastante acertado. El año en que murió, un veterano austríaco llamado Adolf Hitler, enormemente influenciado por la ariosofía, comenzó su carrera política. Año 1904. El libro de la ley de Aleister Crowley. Su familia era sofocantemente respetable y su crianza y educación convencional, pero Edward Alexander Crowley estaba señalado para un destino excepcional. Su madre ayudó al decidir que su rebelión adolescente le señalaba como el anticristo, una identidad que adoptó de manera entusiasta. Al abandonar su casa cambió su nombre por Aleister, escribió poesía pornográfica, tuvo sexo con hombres y mujeres y se involucró en el ocultismo. En 1898 fue iniciado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Los responsables en Londres le encontraron difícil de tratar y rehusaron iniciarle en el grado de adepto menor. Así que fue a París, donde convenció a Samuel Mathers de que lo hiciera, algo que ayudó a iniciar la crisis de la orden en el 1900. En 1903 se casó e hizo un viaje alrededor del mundo con su esposa. En el Cairo, una voz espectral recitaba el libro de la ley, que alababa la pasión y la violencia, y le dio su duradero lema de «Haz tu voluntad, será toda tu ley». Más tarde, cuando fracasaron su matrimonio y su carrera literaria, Crowley se convenció de ser quien proclamaba el libro de la ley, la gran bestia 666, que reemplazaría el cristianismo con la nueva religión de Telema, voluntad en griego. A partir de entonces, la vida de Crowley fue una crónica de sucesivos descalabros. Gastó toda su fortuna, que había heredado de su familia. Su intento de crear una orden mágica para predicar el evangelio de Telema fracasó por su comportamiento errático. Y una comuna que fundó en Italia le acarrió el ser expulsado del país. Cuando murió en 1947, sus seguidores se podían contar con los dedos de las manos, y su fortuna ascendía a 14 chelines. No fue hasta la década de 1960 en que su legado pudo competir con las tradiciones ocultistas occidentales. Año 1910. El tarot Rider-Waite. En cierto modo, fueron la pareja ideal. Pamela Pixie Coleman Smith era la talentosa artista norteamericana interesada en el ocultismo. Arthur Edward White, un estudiante del oculto que necesitaba un artista que creara su innovadora baraja de tarot. Se conocieron gracias a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, a la que ambos pertenecían en 1909. En 1909, cuando la orden se desintegró y White era el líder de uno de los fragmentos supervivientes, ella y White comenzaron a trabajar en el proyecto, con White proporcionando el contenido simbólico y Smith haciéndose cargo de todos los aspectos del diseño. En sus investigaciones sobre el tarot, White había descubierto una versión del siglo XV, el tarot Sula Busca, en el cual las cartas numeradas de los 4 palos, así como los triunfos, tenían sus propias imágenes simbólicas.
White se valió de su extenso conocimiento de simbolismo mágico y las enseñanzas del aura dorada para promover cada carta de una imagen memorable. Smith dibujó las imágenes en un estilo definido e inmediatamente reconocible inspirado en el movimiento simbolista. La baraja la publicó Rider & Co. en 1910 bajo el nombre de Rider White. White continuó siendo una figura influyente en la escena ocultista europea hasta su muerte en 1939. Smith vivió hasta 1951, pero su interés en el ocultismo ya estaba menguando en el momento que diseñó la baraja. En 1911 se convirtió al catolicismo y pasó el resto de su vida en una relativa pobreza, ganándose la vida como ilustradora de libros, ventas de cuadros y láminas y narradora de cuentos. No fue hasta la década de 1970, cuando el ocultismo volvió a popularizarse en Occidente, que la baraja de Rider White ocupó el lugar del tarot más influyente y de mayor éxito en el siglo XX. Año 1912. Carl Jung rompe con Sigmund Freud. A principios del siglo XX, la investigación de Sigmund Freud sobre la mente inconsciente fue el comienzo de una revolución en la psicología, señalando conexiones entre la represión del deseo sexual y las enfermedades mentales, que ayudaron a derribar lo que quedaba de la moral victoriana. Entre los aliados más cercanos de Freud, en su nuevo movimiento psicoanalítico, estaba el psiquiatra suizo Carl Jung. En 1921, sin embargo, Jung se distanció de Freud rechazando elementos importantes de las teorías del anciano. Según Freud, todo lo que estaba bajo la superficie de la conciencia estaba dominado por la sexualidad, y todo lo que partiera del inconsciente, sueños, síntomas neuróticos, lapsus y más, provenían de impulsos eróticos reprimidos de la infancia. Al estudiar Jung sus propios sueños, encontró material que no tenía nada que ver con el sexo, sino con las ideas que reconocía de libros que había leído de los antiguos gnósticos y las enseñanzas de la alquimia. Después de la ruptura con Freud, Jung buscó la conexión entre el inconsciente y lo oculto, y encontró ejemplo tras ejemplo de misticismo antiguo y símbolos ocultos en los sueños de gente. Pasó a creer que bajo esas memorias reprimidas de vida individual existe un conjunto de imágenes arcaicas que aparecen en mitos, leyendas y tradiciones ocultistas. Al traer esas imágenes a la conciencia, es posible alcanzar la individuación, un estado de equilibrio psicológico y plenitud por encima de la salud mental, como las neuropatías están por abajo. Todo eso fue música para los oídos de los ocultistas, que reconocieron en Jung a un alma gemela. Como resultado, durante la mayor parte del siglo XX, la psicología junguiana fue un importante recurso para ocultistas que querían hacer entender a las antiguas tradiciones a una audiencia moderna. Año 1913. La Sociedad Antroposófica de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fue una de las estrellas emergentes del estudio europeo, editor de una prestigiosa literaria alemana y autor de varios libros sobre filosofía, pero sus pensamientos seguían yéndose a las enseñanzas teosóficas que había aprendido en la universidad y la magia popular que había aprendido del anciano herborista Felix Kogutsky. Comenzó a participar en reuniones de la Logia de la Sociedad Teosófica de Berlín, cuyos miembros quedaron impresionados por sus conocimientos sobre ocultismo y le pidieron que diera charlas, las cuales le proporcionaron una reputación en todo el continente. En 1912 fue elegido presidente de la rama alemana de la Sociedad Teosófica. La teosofía estaba agitada en esos años, ya que su líder Annie Besant la llevaba por direcciones cada vez más erráticas. En 1912, cuando Besant anunció que un niño indio llamado Jiddu Krishnamurti era el nuevo Mesías, Steiner abandonó disgustado la sociedad. Casi todos los miembros alemanes le siguieron. Al año siguiente, la mayoría de ellos se unieron a él para fundar una nueva organización de la Sociedad Antroposófica. La antroposofía utilizaba los voluminosos escritos de Steiner en lugar de la doctrina secreta.
pero mantuvo la misión teosófica para instruir al público en lo oculto. En las manos de Steiner, sin embargo, el ocultismo, o la ciencia espiritual, como lo llamaba él, tuvo una dimensión práctica que rara vez había dado. El método biodinámico de agricultura y jardinería orgánica, un innovador método de educación impartido en las escuelas Walford, y unos nuevos acercamientos al arte y la arquitectura salieron de la pluma de Steiner o tomaron forma en cientos de charlas que dio para audiencias de toda Europa. Una sede internacional de Dornach, Suiza, fundada en 1921, se convirtió en el centro neurálgico del nuevo movimiento. Aunque Steiner murió en 1925, la Sociedad Antroposófica continúa y mantiene una presencia activa en el ocultismo. Año 1914. Evangeline Adams absuelta de adivinación. Cuando Evangeline Adams visitó Nueva York en aquel día avanzado el invierno de 1899, ya era una conocida astróloga, y el dueño del hotel, donde pensó alojarse, le entregó ansiosamente los detalles de su nacimiento. Adams calculó su carta astral y continuó hasta ese año, pero vio algo que le afectó tanto que decidió marcharse a otro hotel. La carta predecía desastre, algo que se cumplió al día siguiente cuando el hotel se incendió totalmente. La noticia se extendió en 1905 y Adams tenía tantos clientes en Nueva York que se trasladó allí, alquilando un estudio en Carnegie Hall y ofreciéndose para consultas. Su clientela pronto incluyó a algunas de las personas más ricas e influyentes de la ciudad, como el legendario financiero J.P. Morgan. Cuando se le criticó por su interés en la astrología, se cuenta de que Morgan dijo: "Los millonarios no utilizan la astrología, los billonarios sí". Bajo las leyes del estado de Nueva York, la astrología estaba considerada como adivinación y era ilegal. En 1914, a pesar de sus ricos e influyentes amigos, Adams fue llevado a juicio. Para defenderse, pidió al juez que le diera los detalles del nacimiento de alguien a quien él conociera y ella no, y creería e interpretaría la carta astral en el mismo juzgado. La lectura que hizo fue una acertada descripción de la personalidad del hijo del juez. Impresionado, dijo que Adams había elevado la astrología al nivel de una ciencia exacta y dictó que la astrología no podía seguir siendo perseguida. Pasaron años antes de que sentencias similares se dieran en otros juzgados, pero el clima de opinión ya había cambiado. A mediados del siglo XX, los astrólogos practicaron su arte sin ser molestados en la mayor parte del mundo occidental. Año 1917. La Sociedad Thule. Existieron otras sociedades similares en Alemania antes y durante la Primera Guerra Mundial, pero ninguna tuvo un impacto tan dramático en la política de su tiempo o un sucesor tan infame. Comenzó como la rama de Bavaria de una sociedad secreta nacionalista, de la Germanenorden, Orden de los Alemanes, pero cambió el nombre de la Thule-Gesellschaft, la Sociedad de Thule, para enmascarar su conexión con el grupo. Al igual que la Germanorden, predicó una explosiva mezcla de ocultismo racista ariosófico y unas políticas de extrema derecha. La Sociedad Thule apoyó la reacción conservadora organizando una milicia y jugando un papel central en la coordinación de la contrarrevolución que derrocó a la República Soviética de Baviera en mayo de 1919. A la larga, fue mucho más importante la decisión de la Sociedad Thule de fundar un grupo político que atrajera a las clases trabajadoras. Al principio, el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido de los Trabajadores Alemanes, tuvo poco éxito. Una tarde, un joven veterano austriaco que había servido con honores a la Armada Imperial Alemana fue a un mitin. Antes de que terminara, ya había decidido unirse, y más tarde se convirtió en el líder del partido, cambiando su nombre por el Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei, o como se le conoció, el partido nazi. Se llamaba, por supuesto, Adolf Hitler. Durante los primeros años de la década de 1920, mientras el partido se convertía en un movimiento de masas y en una importante fuerza política, miembros de la sociedad
O'Toole ayudaron a Hitler de varias maneras. En 1925, la sociedad se disolvió discretamente, dejando paso a un monstruoso hijo. Y es así como llegamos al final de esta parte número 11, dejándole la invitación abierta a la parte número 12, que será nuestro episodio antepenúltimo. Así es, solo 2 episodios quedan restos de esta cronología de el ocultismo, donde estaremos viendo a un personaje peculiar y uno de los mayores ilusionistas haciendo frente a los falsos mediums. Hablamos de Harry Houdini. También estaremos viendo la Guerra de las Rosas, que fue entre las mayores órdenes de Rosacruces. También los misterios de Fulcanelli. Órdenes, sociedades y personajes que influyeron de forma directa en la historia del ocultismo y que cada vez nos acercamos más a las épocas modernas. No olviden compartir, dejar su like y abrir tema en la sección de comentarios. Estaremos respondiéndolos, estaré leyéndolos personalmente para saber si es de su agrado este tipo de contenido. Muchas gracias y esto es Bajo lo Desconocido en su sección El Ocultismo.